Martes 2 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos, y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarse la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al iniciar este nuevo año, la liturgia nos vuelve a presentar la fascinante figura de San Juan Bautista como una invitación para que, aprendiendo de él y mirándole como ejemplo y modelo, nosotros también disminuyamos para que Cristo crezca, que siempre nuestra vida esté en servicio del Señor como la estuvo la de San Juan Bautista. Y vamos a reflexionar tres mensajes del Evangelio de hoy. Primero, ¿quién eres tú? Segundo, hay uno que no conoces. Tercero, no soy digno. Vamos entonces con el primer punto. ¿Quién eres tú? Es la pregunta que le hacen a San Juan Bautista. Dos grupos distintos de judíos. En primer lugar, unos sacerdotes y levitas. En segundo lugar, unos fariseos. ¿Quién eres tú? Es una pregunta que nos podemos hacer también nosotros. Noten que a Juan Bautista le insinúan respuestas bíblicas. Le preguntan si es el Mesías. En ese entonces, Israel se encontraba en una fuerte expectación mesiánica. Se creía que el Mesías estaba a punto de llegar. Y Juan Bautista, con toda humildad y claridad, dice: no soy el Mesías. Luego le preguntan si es Elías, porque el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 23, había profetizado que antes de la venida del Mesías vendría el profeta Elías. Y así dice Malaquías: he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Entonces se le preguntaba si él era Elías, que había sido arrebatado en una carroza de fuego y que había regresado a preparar la venida del Mesías. Esa era la interpretación que tenían algunos rabinos de entonces. Y Juan responde con claridad: no soy. El Señor dirá que Juan es el Elías que había de venir, pero claro, en un sentido figurado. Juan no era Elías en un sentido propio. También le preguntan si era el profeta. Resulta que antes de morir, Moisés dijo que vendría un profeta. En el Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice: Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Entonces le preguntan si él es el profeta, y Juan también responde: no lo soy. En realidad no se tenía mucha claridad de si el Mesías era el mismo profeta que había anunciado Moisés. Había diversas interpretaciones. El caso es que Juan responde con toda claridad: no soy nada de eso. Es como, de alguna manera, la tentación que recibió Jesús en el desierto de parte del demonio, que con la palabra de Dios trataban de tentarle. A Juan trataban más o menos de persuadirle que tal vez tú eres el Mesías, no, tal vez tú eres Elías, tal vez eres el profeta. Y él, con toda humildad, responde: no soy, y también responde con la palabra de Dios: ¿quién soy? Entonces, a la pregunta ¿quién eres tú?, le dan respuestas bíblicas equivocadas, pero él da la respuesta bíblica correcta, diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto. Responde con la palabra de Dios, citando a Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Dice así el profeta Isaías: una voz clama: abran el camino de Yahvé en el desierto,
en la estepa tracen una senda para Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque para encontrar nuestra identidad también tenemos que ir a la palabra. También tenemos que ir a la palabra de Dios. Hay una constitución del Concilio Vaticano II llamada Gaudium et Spes, que en el numeral 22 nos dice que Cristo viene a revelar al hombre lo que es el hombre. La pregunta ¿quién eres tú? Se responde en Cristo, y a Cristo lo conocemos en la palabra, en la palabra. Y así como Juan se definió a sí mismo, definió su identidad, definió su misión desde la palabra, nosotros también tenemos que comprendernos desde la palabra. Por eso es tan importante tener esa cercanía con la palabra de Dios, porque cuando escuchamos que Jesús es el buen pastor, entonces sé que yo soy oveja. Cuando escuchamos que Él nos ama con amor paterno, entonces sé que soy el hijo perdido. Cuando escuchamos que Jesús es la vid, entonces entiendo que yo soy el sarmiento. Pero noten que yo entiendo con claridad desde la palabra que yo no soy el Mesías, que yo no soy el Cristo, que yo no soy un Dios, que yo soy una criatura. Por eso el Evangelio nos dice con mucha claridad que Juan Bautista no era la luz, sino que era testigo de la luz, testimonio de la luz. De hecho, el Evangelio utiliza en varias ocasiones esa palabra, ser testimonio. Ser testimonio es transmitir aquello que no soy, pero que llevo dentro de mí. Somos como una vela. Claro, tenemos un pabilito, pero nosotros solos no alumbramos. Necesitamos la luz del Espíritu Santo que nos encienda para poder llevar esta luz a otras personas. Entonces, a la pregunta ¿quién eres tú?, encontramos la respuesta en la palabra que nos revela Cristo, Hijo de Dios, que por su sangre nos participó de su filiación divina. Segundo, hay uno que no conoces. Es bien interesante la respuesta que da Juan Bautista a estos grupos que vienen a interrogarlo. Él les dice, en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Es realmente increíble que Israel no reconoció al que esperó por 2000 años. Jesús ya estaba en medio de ellos y no lo reconoció. Es que además lo rechazó desde el mismo nacimiento. No tenía dónde nacer. Pero ¿es que acaso fue Israel el único que no lo reconoció? ¿No somos más culpables nosotros de no reconocer a Jesús después de haber recibido la luz del Evangelio, después de haberla aceptado, después de haber sido bautizados? ¿Tenemos acaso nosotros excusa para no reconocer a Cristo? Y de verdad, somos una sociedad de mayorías católicas, de mayorías cristianas, pero tristemente debemos decir, tampoco hemos conocido a Jesús. No lo conocemos porque si lo conociéramos, las Eucaristías vivirían llenas, porque ahí está Él con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si lo conociéramos, las filas estarían haciendo, no para entrar a espectáculos y shows, que no digo que tenga nada de malo, pero estaríamos haciéndolas principalmente para entrar a adorar a Jesús y Eucaristía, en quien están las respuestas a todas nuestras preguntas. Si lo conociéramos, sabríamos que todo lo que hacemos con aquellos hermanos de Jesús más pequeños, con Él mismo lo hacemos. Le veríamos y le identificaríamos en nuestros hermanos necesitados. Si lo conociéramos, entonces sabríamos escuchar su voz en nuestro interior. Nuestra conciencia estaría tan rectamente formada que sabríamos discernir la voz de Dios. Debemos decir, hoy hay uno en medio de nosotros a quien no conocemos. Y es triste, Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos. Tercero, no soy digno. Juan Bautista, a pesar de ser este tremendo personaje, a pesar de ser bisagra que une Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de ser el más grande profeta de toda la antigüedad, se considera indigno de un trabajo de esclavo como es desatar las sandalias a su amo. Se considera indigno siquiera de desatar las sandalias a Jesús. ¿Cómo contrasta esto con una sociedad que fue formada exigiendo solo derechos y olvidando deberes? Desde pequeñitos nos enseñaron que teníamos derecho a todo. Y tenemos sociedades hoy, jóvenes hoy, que solo saben pedir derechos, derechos y más derechos. Se nos olvida que a cada derecho corresponde un deber. Y entonces no queremos asumir deberes, eso sí, queremos derechos para nosotros porque creemos que de todo somos dignos, que todo lo merecemos. Está bien, por supuesto, luchar por la justicia social. Lo que está mal es una cultura de solo derechos donde desaparecen los deberes. Tenemos que entender con humildad y reconocer nuestra indignidad por el pecado. Hemos pecado y esto ya nos hace indignos. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y esto no es desarrollar en nosotros un complejo de culpa,
sino desarrollar un sentido de responsabilidad. No lo hacemos para quedarnos en un pasado de pecado. Lo hacemos para entender nuestra debilidad y cuidarnos para el futuro, sabiendo que Dios siempre nos perdona. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me ayudes a encontrar mi identidad en ti, en tu palabra, en lo que tú eres. Te suplico que no me dejes condicionar ni determinar por las cosas del mundo, sino solo por aquello que tú me enseñas. También te pido que me abras los ojos para reconocerte. Tú estás en medio de nosotros y no te he sabido reconocer. No te he sabido reconocer en la Eucaristía, no te he sabido reconocer en la liturgia, no te he sabido reconocer en la palabra, no te he sabido reconocer en mis hermanos necesitados. Finalmente, te suplico me concedas la humildad para entender que no soy digno de nada de lo que me das, que todo es regalo gratuito. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿quién eres tú? Segundo, hay uno que no conocen. Tercero, no soy digno. Compromiso. Con el centurión, digamos esta oración hoy. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.